Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Voces y Miradas. Soy Zaira Mora, directora de Alas de Fe, y es una gran bendición volver a reunirnos una semana más para conversar de temas interesantes, de temas que nos ayuden a mejorar y a traer un poco de fe y de espiritualidad a nuestras vidas. G, ¿cómo está? Hola, hola, hola amigas, bienvenidas nuevamente a un episodio, un nuevo podcast que trae hoy un tema bastante interesante. Soy Giselle Mora, codirectora en Alas de Fe. Y bueno, pues a lo que vinimos, dicen por ahí. Sí, pero vamos a ver, si se acuerdan, antes de que comencemos, Ok. recordarles nada más, por aquello de las que todavía no se lo saben, dónde nos pueden encontrar. Entonces, si van a buscarnos en nuestra página web, es www.alasdefe.org, o si no, en las redes nos encuentran como alasdefe.org en Facebook y como Alas de Fe CR en Instagram y en TikTok. ¿Y en YouTube? Y en YouTube están todos los podcasts, bueno, que vamos subiendo semana a semana, ahí los pueden repasar y los pueden volver a ver como Alas de FCR. Ahora sí, Ahora sí. he hecho los anuncios parroquiales, entonces vamos a conversar. Bueno, esta semana tenemos un tema que sigue girando en torno a lo que nos estamos acercando en estas fechas, ¿verdad? El mes de noviembre, tan cercano a diciembre y además con las celebraciones que tenemos en este mes que giran en torno al agradecimiento. Así es. Hemos querido también nosotros tomar esa postura, ¿verdad? Y poder hablar de agradecimiento. Ya lo hicimos la semana pasada, que empezamos a hablar del tema y hoy lo vamos a continuar. Si ustedes leyeron el artículo esta semana, que esperamos que haya sido así, que hayan tenido ocasión estos 2 días de pensar y de meditar para que hoy podamos conversar, el título que le hemos puesto es ¿Donación o entrega? ¿Verdad? Y creo que cuando hablamos de donación, la mayoría lo tenemos claro, Ujú. ¿verdad? Tenemos cualquier cantidad de oportunidades que nos dicen, necesitamos recoger una donación para una familia que está en necesidad. Vamos a hacer una donación en la oficina porque ya llegó la temporada en que hay que cumplir con lo que nos pide el Departamento de Recursos Humanos. O sea, es muy usual Así en es. nuestras vidas encontrar momentos en los que debemos de donar. Pero si lo enmarco en torno de una oficina, allí, por ejemplo, Ujú. ocurre con muchísima frecuencia que las certificaciones y los reconocimientos que una empresa recibe eh, debe de cumplir con algunos requisitos y dentro de esos requisitos está el de responsabilidad social. Ujú. Y hemos pensado que responsabilidad social es dar, ¿verdad? Entonces se arman las campañas, todo el mundo trae víveres, todo el mundo trae las cosas que hay que hacer, se arman las cajas, nos tomamos las fotos todos con la camiseta de que estamos donando, firmamos los papeles que hay que hacer, mandamos a nuestros jefes la foto y la lista de todo lo entregado y check, misión cumplida, ¿verdad? Ujú. Hicimos la donación. Eh, y yo me pregunto si realmente eso que estamos haciendo es dar o no será dar, ¿verdad? Y nos pasa lo mismo si lo trasladamos a un ambiente que no es oficina. O sea, confundimos lo que es dar, lo que es darnos con la caridad, Ujú. ¿verdad? Y son cosas diferentes. La caridad y el dar son cosas diferentes. Ujú. Cuando hablamos de caridad, sin lugar a dudas, estamos llenando una necesidad y eso no está mal, ¿verdad? Por supuesto que dar, donar, hacer caridad es algo bueno. Estamos ayudando a resolver una necesidad en cualquier ambiente que nos encontremos. Pero se pierde en la caridad el contacto. A ver, yo pude haber participado, por ejemplo, de una campaña en la que estamos recaudando víveres para una familia en necesidad. Y bueno, hicimos la donación, todos entregamos, se entregó la donación a la familia, pero no sabemos quién era esa familia, dónde vive, Ujú. qué les llevó a estar en esta necesidad, qué pasó con el líder de esa casa que hoy no puede solventar las necesidades, qué pasa con, hay niños, qué pasa con esos chicos, cuáles son sus nombres, que, ¿verdad? Hay todo un montón de vivencia que se pierde cuando simplemente hacemos caridad como un checklist, Ujú. ¿verdad? Es parte de lo que propongo en el artículo de esta semana. Así es. Podríamos entonces empezar entendiendo que caridad no está mal. Así Hacer es. caridad no está mal, pero que podría ser como un proceso inconcluso, como Sí, algo a medias.
Eh, Tal vez con un propósito muy limitado, ujú, ¿verdad? De simplemente satisfacer la necesidad material, ujú, pero es una oportunidad para poder dar más allá que solo algo físico, que solo un alimento, que se termina el día de mañana, ¿verdad? Y perdimos la oportunidad de hacer clic, de conectar con una persona, porque también cuando pensamos en dar, siempre pensamos que dar es material, ujú. o dinero o bienes, pero realmente no es No por ahí donde no necesariamente. es por ahí necesariamente. En el artículo podemos recordar que anotaba que no se da a partir de la abundancia. Ujú, O sea, yo no tengo que tener para poder dar, y eso ujú, es una trampa, ujú, porque muchas veces las personas dicen: "No, es que a mí me encantaría poder ayudar, pero no tengo". ujú. Sí. Nos limita, nos Ujú. limita al pensar que se trata únicamente de algo material. Exacto. Y cuando damos, cuando entregamos, Ujú. se trata de lo que damos de nosotros, no de lo que tengo, o Exacto. no solo de lo que No tengo, solo. porque podríamos requerir dar algo material, ¿cierto? Ujú, Pero más se trata de lo que yo soy, de lo que tengo, eso es lo que voy a dar. ujú, ujú. Así es. Si nos ponemos a pensar, yo podría decir, bueno, voy a donar para esta familia en necesidad o voy a donar para el proyecto de responsabilidad que hayan traído en la empresa. Y sí, estamos solventando esa necesidad física, pero ¿y la necesidad del alma? Ujú, ¿Verdad? ¿Dónde quedó la conversación? exacto. Entonces, la importancia de en estas fechas que todos estamos en alguna medida involucrados con el tema de dar, eh, me pareció importante que Claro. hagamos esta meditación porque no es nada más decorar la casa bonita para las celebraciones de estas fechas y que todos estamos felices de que estamos dando y limitarnos a sacar Ujú, el dinero para entregar algo a los demás, ujú. sino que va mucho más allá que nada más pensar en cosas materiales. Claro, porque yo podría pensar que tengo mi cena y tengo mis invitados y yo les voy a dar. Les voy a dar de mi tiempo porque les voy a ofrecer mi casa, les voy a ofrecer cena, voy a cocinarles rico, como dice, decoro mi casa y yo estoy dando. Entonces, ¿dónde entra eso? Ajá. ¿En solo dar? O en abrir un O hay espacio. algo más, Ujú, ¿verdad? O yo puedo decir, en medio de que estoy preparando la cena para mis invitados, me llaman y me dicen, hubo un incendio y una familia acaba de perderlo todo. mm, ¿Puede unirse a la campaña de donación? Voy y busco rápido algo que tengo, algo que me sobra ujú, quizás, ropa que ya no uso o un donativo, ujú. hago el simpe y ya doné y sigo con mi fiesta. Sí. Podríamos decir que ese es el ejemplo de solo una donación, Claro, donde no hubo porque entrega. no hubo entrega. Y quedó muy fácil, Ujú, ¿verdad? Es que realmente participar de solo una donación es algo sencillo. claro. Ya sea que yo tome algo de lo que tengo en casa y lo entrego, o ya sea que firme un cheque por la cantidad de dinero que sea, finalmente es algo sencillo porque no me estoy dando. No me tengo que desprender de algo. Y esto, Sai, pensando que yo tengo para donar, que tengo la ropa, porque todos en ese hogar perdieron su Ujú, ropa, ujú, o que tengo el dinero para extender el cheque, ujú, pero que si no tuviera, yo tendría que decir: "Qué pena, me duele, me afecta mucho, pero no tengo para dar". ujú. Y trayéndolo al otro escenario de lo que es entrega, más bien podría dar más de lo que yo misma me imagino, porque probablemente esta familia está necesitando ayuda emocional, Ujú. está necesitando un abrazo, está necesitando hablar y ser escuchada, y está necesitando cosas que no tienen un valor económico, Así es. que yo puedo dar y entregar desde lo que yo soy. Ujú, ujú. Y es lo que Jesús nos pide. De hecho, en el artículo encontramos un pasaje que está en la Biblia, en Mateo 25, donde Jesús les está hablando, y lo voy a leer. Jesús se dirige a quienes les está hablando y les dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Les aseguro que todo
lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ponernos a pensar porque nuevamente pensar en lo que nos está diciendo la Biblia nos tiene que borrar de nuestra mente que dar es ese check Mm. que hacemos cuando firmamos un cheque, cuando entregamos algo, ¿verdad? Y cuando estamos entregándonos, cuando estamos dando a partir de ese amor que Dios pone en nosotros, se nos olvida que Ujú. para Jesús esa entrega que estamos dando es como si se la estuviéramos dando a Él, ¿verdad? Nosotros vemos a una persona, lastimada, a una persona en necesidad, a una persona doliente, y no pensamos que es el reflejo de lo que Jesús dice. Cada vez de que ustedes se lo hacen a uno de estos, es como si me lo estuvieran haciendo a mí, Claro, ¿verdad? y qué confrontativo, ¿verdad? Porque si yo cada vez que tengo la oportunidad de ayudar al que está en la calle, pero no tirándole una monedita, Ujú. sino extendiéndole la mano realmente, eh, si yo pensara que lo estoy haciendo para Jesús, mi acto de amor y de entrega va a ser muy diferente al que podría ser si yo veo a una persona en la calle, por Exacto, ejemplo, exacto. ¿verdad? Y muchas veces escuchamos, ¿verdad? Personas que dicen: "No, yo no le doy a los que piden en la calle, yo no le doy". Olvidamos qué es lo que hay detrás de eso. Esto me lleva a recordar algo que anoté en el artículo, que a mí siempre me ha gustado mucho, y es que en la época de Jesús, eh, el mercado se convertía en un centro, de mucha actividad, ¿verdad? No es como hoy que vamos al supermercado, sino que todo era realmente como un mercado donde las cosas se pesaban. Y entonces era con mucha frecuencia que los comerciantes, cuando entregaban lo que se les estaba comprando, lo adulteraban, adulteraban sus pesas para que pudieran cobrar más por menos producto y además los que no eran muy íntegros no se fijaban ni revisaban cómo lo estaban entregando. Y hay un pasaje en la Biblia donde Jesús les dice, se los voy a leer otra vez, dice, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida colmada, apretada, sacudida y desbordante. Ahora, uno dice, qué raro, ¿por qué habla de todas estas características en una medida? Lo que ocurría con los que sí eran íntegros y con los que sí tenían, digamos, un corazón dadivoso, Ujú. es que cuando cargaban el producto en la bolsa, no se preocupaban de solamente echar y entregar, sino que ellos movían la bolsa para que se Guau. sacudiera el producto, se acomodara y se asentara y entonces pudiéramos poner más producto. Y dice además que la medida no solo era sacudida, sino que era apretada. Entonces, después de que ya sacudían la medida, la estripaban para poder echar más producto, ¿verdad? Em, hasta que se desbordaba. Dice que era una medida desbordante. Así es como nosotros deberíamos de dar. Y Jesús lo comienza con esa frase, den y se les dará. Entonces, no solamente es dar más allá de una mera Mm. donación o de un mero acto de suplir una necesidad material, sino de dar más allá de eso y dar con calidad, como hacían estos mercaderes, ¿verdad? Ujú. Con el cuidado de que no falte, con detalle, diría yo, Ujú. ¿verdad? No nada más, sí, aquí está, tome, lléveselo, sino con ese cuidado que Jesús está diciendo, donde yo soy cuidadosa de que vaya lo suficiente, donde estripo para que pueda entrar más provisión, Hablamos de abundancia. abundancia, y vea que él dice: "Den y se les dará". Ujú. Entonces, nuevamente, no es nada más si Es un tengo para negocio con dar. Dios. Esto es un Sí. negocio con Dios, Sí. ¿verdad? Porque, nos está mandando a dar Mm, como Él lo haría, devolviéndome al ujú, versículo de Mateo, ujú, antes de continuar con este, hay algo importante que no quisiera dejar pasar. ujú, En la segunda parte, Jesús dice: "Les aseguro que todo lo que hicieron". ujú. Entonces, esa palabra, ese hacer, ese accionar, ¿verdad? Dice mucho. No dice: "Les aseguro que todo lo que ustedes dieron". Ajá. Dice: "Lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí". Ujú, Y luego este otro verso que estamos hablando, ¿verdad? En Lucas, en donde el Señor nos dice: "Si ustedes actúan así,
Si ustedes hacen, si ustedes se entregan con amor, dan con amor, Ajá. eh, parafraseándolo es, ustedes aún van a recibir más, ¿verdad? Y hace esa comparación a ese mercader que acomoda el saquito, que lo mueve, ¿verdad? Para que Que le se entre más, que lo preocupa. aprieta y sigue echando hasta que se desborda. Ujú. Entonces, cuando damos de la forma correcta, incluso nosotros salimos también bendecidos. Sí, 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 sí. Y ahí es justamente porque alguien podría estar diciendo, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre simplemente, yo no tengo tiempo ni puedo andar en esas, yo entrego mi cheque con todo el cariño o yo mando la donación con todo el cariño? ¿Cuál es la diferencia? Podría alguien pensar. Finalmente, se satisface la necesidad del que está La requiriendo. material. Exacto. Ujú, Pero tal vez la diferencia está en que no construimos puentes ni logramos que el amor de Dios fluya a través de nosotros, ¿verdad? Simplemente se convierte en un checklist, algo que hacemos por default sin darnos cuenta. Y entonces no podríamos decir que cada vez de que le dimos a ese necesitado era como si le estuviéramos dando a Jesús, porque ni siquiera teníamos la idea de a quién le estábamos dando. exacto. Entonces, donar, entregar, conste, conste. No Ujú, estoy diciendo que no donemos, ajá. ¿verdad? Sí, es importante hacer la Claro, aclaración, yo no no está estoy mal, no está es mal, necesario. hay que hacerlo, hay que Ajá, hacerlo. Y en buena hora que los programas de responsabilidad social en las empresas lo apliquen, eso es muy bueno. De hecho, es probable que haya personas que nunca hayan dado caridad o hayan hecho donaciones y por medio de estos programas comiencen y ujú, aprendan, eso está muy bien. ujú, La cosa es que no nos podemos quedar solo ahí, ajá, ¿verdad? Hay algo más que tiene que llegar, porque si nosotros lo hacemos solamente como este checklist, no va a pasar de ser eso. ujú, Y no estamos logrando que realmente sea un proceso donde nosotros también seamos transformados, donde nosotros permitamos que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Y lo decíamos hace un rato, en esta relación, cuando es más que dar, eh, nosotros también salimos bendecidos, ¿verdad? Como decía el pasaje, den y se les dará. ujú, No necesariamente damos bienes materiales y vamos a recibir bienes ujú. materiales, pero vamos a recibir Sin esa embargo, relación. lo que podemos evidenciar es que cada vez que tenemos la oportunidad de dar, hay un propósito de por medio. Y ese propósito va más allá, ¿verdad? Cuando hablamos de propósito, hablamos ya meramente de la persona. Entonces, yo cumplo con dar la necesidad material, pero hay algo más profundo en donde se encuentra el verdadero propósito. Y hasta que yo doy en esa vía, en ese sentimiento, en esa entrega, vamos a poder cumplir con ese propósito, que se cumple para ambas Así partes, es. ¿verdad? Para la persona que está en necesidad, en donde se le suple más allá de solo la necesidad material, porque cuando hay una necesidad material, eh, me atrevería a decir que el 100% de las veces, detrás de esa necesidad material, hay una emocional. Ujú. Entonces, cuando yo cumplo solo con la material, es como si cortara el propósito. El propósito Interesante. completo, Ajá. ¿verdad? Porque estoy cumpliendo, sí, con el propósito de suplir la necesidad inmediata, esa material, pero queda algo, se queda debiendo un poco. Pero cuando yo me atrevo a ir más allá y a dar verdaderamente el 100%, que es con mi entrega, entonces ese propósito completo se cumple. ¿Y por qué es completo? Porque se llega a la parte, a la necesidad de la otra persona, emocional, espiritualmente hablando, y también hacia la mía. Porque yo voy a recibir gozo, voy a recibir alegría y van a cumplirse propósitos en ambas partes. La palabra dice también que más dicha hay en dar En que en recibir. recibir, pero habla de un dar completo. Ujú, Pero entonces ahí es donde creo, no sé si me doy a entender bien, ujú, que se cumple todo el propósito, ujú. no a medias. Claro, y por eso los beneficiados son los 2, Exacto. ¿verdad? Porque hay uno que está recibiendo ese beneficio material que suple la necesidad inmediata, como usted dice, pero el otro está moldeando el corazón, Ujú, ¿verdad? Jesús, a través de ese acto voluntario y consciente de ayudar a otros, moldea nuestro corazón, pule nuestro corazón y finalmente somos un reflejo del amor también que Él nos modela y nos enseña para dar, ¿verdad? ajá. Y por eso sigo insistiendo en la palabra de Mateo,
en donde Jesús dice que lo que hagamos, que lo que hicimos por esas personas es como si lo hubiéramos hecho por Él. Right. Entonces implica una parte de nuestra entrega Ujú, como personas, no solo en el dar. ujú. Entonces, Estoy de acuerdo. Ahora, ujú, otra vez pregunto. Y entonces, si estamos acostumbrados a colaborar, a donar, a entregar, y nos hemos pensado personas dadivosas y personas generosas, porque sí, lo hacemos de corazón y sí queremos que a la gente le llegue. Y ahora de repente me dicen, no, pero es que se requiere más que eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dar ese paso de ir cambiando el cassette? Bueno, para los que son como de nuestra edad, el cassette, ¿verdad? ¿Cómo vamos haciendo el cambio de mentalidad de pasar de hacer solo un checklist, de decir ya cumplí, ujú, a empezar a ir más allá. a entregarme, a involucrarme, sí? A lograr dar como dio Jesús. Bueno, Ujú, Jesús dio su vida, ujú. ¿verdad? Dio su vida por nosotros. ¿Hasta cuánto estoy yo dispuesto a dar por una persona que requiere o que necesita algo? Y es parte, digamos, de lo que tenemos que replantearnos, cómo vamos a hacer ese cambio, ¿verdad? Perdón, Ajá. con esta pregunta y esa reflexión, creo que podríamos empezar recordando que no damos desde nuestra abundancia, Ujú. ¿verdad? Como dijimos antes, y que no se trata de dar únicamente en lo material, ¿verdad? Que hablar, que escuchar, que abrazar, que participar de algo, ya significa que estoy dando, estoy haciendo, Ujú, ¿verdad? Pero, ujú. ¿qué nos propones en el artículo? Sí, en el artículo yo lo que les digo es que quizás lo que debemos hacer es observar, ¿verdad? Poder identificar cuál es la necesidad que hay a nuestro alrededor. Ujú, Porque como estamos acostumbrados a que damos en la oficina, damos en la iglesia, damos en la comunidad, damos en el Club de Leones, eso está bienísimo, pero como estamos acostumbrados a que otros nos pidan, entonces sí, cuando me piden yo doy. Y quizás eso provoca que tengamos una venda en nuestros ojos y no nos damos cuenta de las necesidades que tenemos a la par. Ya hemos visto a nuestros vecinos. ¿Cómo va el chiquito de la vecina a la escuela? Va con sus zapatos destapados, lo vemos pasar sin sombrilla y que se va mojando, por poner un ejemplo, pero no me doy la oportunidad de ver dónde hay necesidad porque yo me siento bien de que estoy donando y que estoy ayudando en las diferentes y formas ya que estoy. cumplí. Exacto, ya mi checklist está y me siento plena, me siento satisfecha, yo estoy cumpliendo y sí soy dadivosa, ¿verdad? Entonces, el reto que Ujú, propongo es, bueno, muy bien eso que están haciendo, no dejen de hacerlo, ajá, porque eso está muy bien, pero el reto es, voy a quitarme eh, de mi vista el tema de caridad y voy a buscar dónde entregarme, ujú, dónde puedo yo encontrar una necesidad. Y para hacerlo tengo que empezar a buscar, ¿verdad? Y nuevamente requiere acción. ujú, Claro, una vez que yo identifico dónde hay una necesidad, el paso dos es voy a involucrarme, ¿verdad? Y a veces basta con solo acercarse. No hay mucho que, o sea, esto no tiene un manual de cómo es que hay que hacer, de cómo hay que documentar, es simplemente acercarse a esa necesidad. Podemos ayudar hasta de forma silenciosa, ¿verdad? Aquel que lo está necesitando y se va a ir convirtiendo en nuestra forma de vida. Cuando yo comienzo a identificar una necesidad, es como abrir una forma de ver, como ponerme unos lentes diferentes y entonces comienzo a identificarlas en todos los sitios en los que estoy. ujú. Y me doy cuenta que mi compañera de oficina, mira, no está trayendo comida y no está saliendo a almorzar porque tiene una necesidad. O me doy cuenta que otra compañera que no le faltan los recursos materiales está llorando en silencio en la oficina. O sea, es una requiere un alto, Ujú, ¿verdad? Y decir, okey, sigo haciendo lo que ya he hecho, pero tomo conciencia de que la donación no es suficiente, ujú. que yo debo de dar de una forma entregada y para eso tengo que identificar las necesidades. Sí, qué importante hacer ese alto y verlo como lo estás diciendo, porque mientras que hablabas pensaba, bueno, puede que en la oficina simplemente nos pasen un correo y digan, eh, nuestra empresa se comprometió Ujú. a apoyar esta Causa. campaña, Ajá. esta causa, Ujú. y quién se apunta a donar.
y tal vez ahí yo no pueda involucrarme más allá. Ajá. Realmente, quizás mi ayuda sea únicamente material o económica y hagámoslo, sí, no lo dejemos de hacer. Ujú, Está muy bien, ujú. pero no nos quedemos entonces ahí con la excusa de que es que no podía, sino que busquemos Eso. la necesidad, quizás no material, Ajá. de otra persona. Ujú, Ya di material y no pude ir un paso más allá. Entonces ahora que nuestro reto sea encontrar esa necesidad emocional ujú, en donde yo pueda, como dijiste antes, ujú. entregarme, Ajá. no dar algo, entregarme, Ujú, que sea mi entrega de algo interior, de algo intangible, de algo que no se paga con dinero, ujú, que yo ujú. pueda realmente buscar por lo menos una causa Eso. en la que yo pueda empezar a accionar y pueda entregarme Ujú. y ir desaprendiendo lo que creía que era entrega, que como decís, hablamos únicamente de caridad, Ajá. pero no hay entrega. Entonces, Ujú. que podamos empezar a accionar lo que estamos aprendiendo. Exacto, exacto. Tomar la decisión, Ajá, ¿verdad? Porque una cosa es entenderlo, saberlo, y otra es decir, sí, yo lo voy a hacer. Yo voy a empezar a buscar estas oportunidades. Y también, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es que empezar a vivir de la forma en que Jesús nos enseña, empezar a vivir aplicando las enseñanzas que Él nos dejó en la Biblia, lo que provoca es el poder que hablábamos en la última ocasión, ujú, ese poder transformador, exacto, ¿verdad? Comienza a transformar nuestra forma de ver la vida, comienza a transformar nuestra forma de ver al prójimo, nuestra forma de vivir. Cuando nos damos cuenta, estamos viviendo de una forma diferente y no nos hemos ni dado cuenta porque hemos permitido que Jesús comience a transformar nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de vivir, al empezar a aplicar los principios de vida que Él nos enseñó. exacto. Y de eso se trata las de fe, Así es. ¿verdad? De poder ir aprendiendo, reaprendiendo, de poder construir, de poder crecer juntas y de poder empezar a caminar más livianas y más plenas. Ujú, Y esto es parte de todos esos cambios que proponemos, ¿verdad? sí, En obediencia o unidos a la palabra de Dios y todos estos principios que Jesús nos va enseñando y que nos ayudan y nos van transformando a nosotras sin ni siquiera percatarnos. Y cuando de repente volvemos a ver para atrás y decimos, wow, algo está pasando, soy sí, algo sí, diferente, algo está cambiando en mí. sí. A veces decimos, ¿cómo le hago? Es que no sé cómo cambiar, es que yo veo a aquella persona tan feliz, tan radiante, veo que ha cambiado tanto, ¿cómo hace? Ujú, Pues así, sí, así se empieza, sí. con pequeñas acciones, pero tomando decisiones Ujú. que día a día van sumando y nos van enseñando a caminar como Dios quiere que caminemos. Así es. De hecho, me recuerda, hace pocos días alguien nos decía, sí, es que les escuché, pero ¿cómo lo hago? Ajá, ¿Verdad? Hay ajá, personas que nos han dicho eso. Sí, yo entiendo lo que ustedes están diciendo, pero ¿cómo? Así, así. con las cosas pequeñas, paso a paso, además entendiendo que también somos vulnerables y que estamos Claro, aprendiendo y que claro. puede ser que al principio las cosas no salgan como uno quiere, pero esa disposición del corazón de vivir conforme a las enseñanzas de Jesús, eh, poco a poco, paso a paso, nos van a enseñar. Es como usted dice, o sea, tal y como usted lo dijo, uno vuelve a ver para atrás y dice, ¿en qué momento yo cambié? Ajá. No me había dado cuenta que antes lo hacía diferente, ahora vivo diferente. Ujú. Así que las invitamos a tomar acción, a, a no limitarse, ¿verdad? Por el susto, por el qué dirán, por el no sé cómo hacerlo, y simplemente tratar de vivir aplicando los principios que se nos ha enseñado en la palabra de Dios. Jesús nos tiene paciencia y nos va transformando poco a poco. Claro, y quién mejor que Él que conoce nuestra vulnerabilidad. Él se hizo hombre, fue humano y nos entiende perfectamente. Y somos frágiles, Ajá. nos vamos a equivocar, pero lo importante es levantarnos cada día y volverlo a intentar, porque es Él quien nos va a respaldar, es Él quien nos va a apoyar y es en las fuerzas de Él que Ujú. las cosas empiezan a cambiar. Así es, agarrarnos y pedirle su ayuda y su intervención. Bueno, amigas, gracias por estar una vez más con nosotros. Ha sido una conversación muy rica. Esperamos
que estén aplicando los retos, ¿verdad? Y ojalá nos cuenten qué identificaron ustedes alrededor de sus vidas, dónde hubo una necesidad que pudieron encontrar y mejor aún, cómo pudimos apoyar, cómo pudimos entregarnos. Esperamos que nos cuenten, será muy bonito saber que van dando estos pasos y aplicando los retos que les estamos dejando. Así es. No dejen de escribirnos, cuéntenos cómo les va, cuéntenos también, escríbanos de qué les gustaría que habláramos, qué, Qué qué dudas, necesidad. qué necesidades, qué inquietudes puedan tener para poder también tomarlas en cuenta y seguir conversando con ustedes cada jueves. Así es. Muchas gracias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, en Facebook como Alas de Fe y en Instagram y en TikTok como Alas de Fe CR. Nos despedimos y esperamos vernos la próxima semana para hablar de Acción de Acción de Gracias. gracias. Chao.